¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Espero que hayan pasado un hermoso jueves. Este es otro videíto de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente más o menos a esta hora. Un rato antes, un rato después de la cena. Está el videíto de Siciliano con la charlita correspondiente. Generalmente hablamos de herramientas, cuestiones técnicas, un poco de plomería, un poco de gas, electricidad, obviamente, tareas cotidianas. Muy contento con el crecimiento del canal, el saludo afectuoso a los amigos de siempre, entre ellos puedo nombrar a Miguel, a Edgardo, a Juan, a Fer. Bueno, estoy siendo ingrato con algunos que por ahí no me acuerdo en este momento. MHC Tools, gente que por ahí tiene un canal mucho más grande que el mío, que está en nacimiento y se toma el trabajo de mirar mis videos y comentar y apoyar. El saludo a cada uno de ustedes. Sepan disculpar si me olvido, pero bueno, a veces son muchos, dado que con la mayoría tengo contacto a través de Facebook, a través de Instagram, y bueno, y si no, a través de los comentarios en los videos, que está mucho más que bien. Y los felicito a todos porque los que me mandan fotos de las herramientas que están adquiriendo es verdaderamente gratificante pensar que gracias a ver un video de los míos les nació la curiosidad o el gusto sobre determinadas cuestiones. Bueno, como ya medio había anticipado ayer, tenía ganas de hablar un poco sobre bastidores, dado que ya se estaban aburriendo un poco de tanta herramienta. Así que bueno, vamos a apelar a la imaginación de cada uno de ustedes y vamos a pensar que esto que tengo enfrente y esto que tengo ahí, vamos a imaginar que estos son dos bastidores que están instalados, ya sea en una escalera, uno en un extremo, el otro en el otro, en un pasillo, uno en un extremo, el otro en el otro, o en un ambiente donde se puede entrar por un lado y salir por el otro. Esas lámparas vamos a imaginar que están correctamente instaladas en su caja de iluminación, amuradas, con su tierra correspondiente. Así que bueno, dicho esto, les voy a describir lo que estamos viendo en este momento, que son dos bastidores, uno compuesto por módulo punto combinado y módulo toma, el otro compuesto por módulo combinado y dos puntos comunes. Tenemos el toma, que funciona independientemente, y tenemos el punto combinado, que se puede prender de un lado, apagar del otro, o prender y apagar sencillamente del mismo punto. Bueno, Tano, ya quedó claro. Bueno, joya. Y tenemos los dos puntos independientes que se prenden y se apagan del mismo lado. Vamos a dar vuelta estos bastidores y vamos a describir un poquito lo que podemos llegar a encontrar detrás. Hago una aclaración. Estamos hablando de bastidores mixtos en una instalación mixta, dado que si fuese una instalación de las que se desarrollan en la actualidad, tendríamos que contar por lo menos con un caño más que traiga la línea de tomas, dado que bueno, estamos utilizando una sola línea para iluminación y tomas. Eso indica que es una instalación mixta, pero no hay problema. Vamos a trabajar a reglamento y bueno, en otro momento desarrollaremos la instalación en forma reglamentaria. Pero lo único que difiere es que si bien pueden convivir los dos módulos mixtos dentro de una caja, tiene que tener como mínimo el caño que traiga la otra línea. Pero bueno, vamos a abocarnos a esto. También vamos a agregar en el mismo paréntesis que abrí que acá podría haber otro punto. No lo puse por la sencilla razón que cuando uno enchufa en este módulo toma, generalmente choca, prendiendo y molestando a veces con el módulo punto superior. En caso de necesitar
que haya dos módulos punto. Esto tendría que ser lo que se denomina el medio módulo, donde entran dos puntos, ya sean combinados o no, en el mismo módulo. Hechas estas aclaraciones, vamos a describir lo que hay detrás. Bueno, ahí lo di vuelta. Se sostiene mediante la Barberito número 0, que aparentemente llegó para quedarse, gracias a la Barberito número 0. Así que bueno, vamos a describir lo que vemos acá. Arriba, en la parte superior, obviamente, tenemos el módulo punto combinado y abajo tenemos el módulo toma. El módulo toma necesita la línea, que abro paréntesis, está compuesta por 3 cables del mismo diámetro, de distinto color. Si trabajamos en forma reglamentaria, utilizamos el rojo. En mi caso utilizo el rojo, podría ser marrón o negro, pero bueno, yo cuando se trata de instalaciones monofásicas utilizo rojo para fase, celeste para neutro y verde y amarillo es el color de tierra. Obviamente tenemos el ojalillo preparado y dispuesto en caso que la caja sea de chapa, necesita conectarse a la tierra. Detrás de este podemos ver claramente el neutro. Bueno, como no podemos poner dos cables en el mismo borne, en el mismo tornillo, necesitamos sacar un puentecito, un cablecito que alimente el centro del módulo punto combinado, llevándole fase al medio. En los dos costados, izquierda y derecha, vamos a conectar dos puentes con cables de 1,5 milímetros. Yo utilizo 1,5 milímetros. También se podría utilizar 1 milímetro, pero bueno, generalmente si se puede, 1,5 milímetros es lo que corresponde. En este caso la línea, que abro paréntesis, está compuesta por 3 cables, como dije, van a ser de 2,5 milímetros, dado que bueno, es una instalación mixta. Si fuese netamente iluminación, todo esto se podría trabajar en 1,5 milímetros sin ningún problema. Acá tenemos en los extremos, en el contacto 1 y en el contacto 3, llamémosle, los puentes que van a unir con el otro módulo combinado, sin importar el orden. No hay que respetar 1 y 1, 3 y 3, no hay problema. En algunos casos pasa que las cañerías carecen de diámetro, ya sea por los años o porque los caños están mal. Yo lo que suelo hacer es pasar un cable paralelo 2x1, que son dos conductores por uno. El clásico cable blanco de velador, pero de 1 milímetro. Yo en mi caso siempre utilizo blanco. Ustedes podrían utilizar cualquier color que no sea los reglamentarios a lo que es la línea. Ni rojo, ni verde, amarillo, ni celeste. Tampoco ni marrón, ni negro. Podría ser cualquier otro color. Bueno, como dije, tenemos el ojalillo dispuesto para poner a masa la caja en caso que sea de chapa. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a repasar por último. Módulo toma con su correspondiente línea, con su correspondiente fase, con su correspondiente neutro, con su correspondiente tierra. Módulo combinado con su correspondiente fase y sus correspondientes puentes al otro módulo. Pongo el otro bastidor en la Barberito y describimos lo que hay en aquel. Bueno, en este bastidor, que estaría en el otro extremo de la instalación, vamos a encontrarnos con que está el punto módulo combinado, teniendo en cada uno de sus extremos los puentes, no importando el orden, como dije, y en el centro el retorno a la lámpara, donde la lámpara tomará de la caja de iluminación correspondiente
el neutro. La fase, el vivo, ya se lo dimos desde el otro bastidor, así que el neutro lo tomaría desde la caja de iluminación. Tenemos la tierra para poner a masa la caja en caso que sea de chapa, la fase que viene a alimentar a los dos módulos punto común con sus dos correspondientes retornos, donde las lámparas obviamente tomarán el neutro como corresponde, quedando así todo en correcto funcionamiento. Notarán que en esta caja, en este bastidor, no hay neutro, dado que carecemos de toma. Así que bueno, este sería el esquema lógico para desarrollar el correcto funcionamiento de un bastidor de 3 puntos, en este caso uno combinado y dos módulos puntos comunes. Cosas a tener en cuenta, que repito y me canso, la tierra cuando la caja sea de chapa siempre se pone. Después, el cable cuando sea iluminación se puede trabajar en 1,5 milímetros, no es necesario venir con línea de 2,5 milímetros. Los retornos yo generalmente los trabajo en blanco, que tienen que ser cable de 1,5 milímetros. Después, bueno, como dije, estos puentes, los contactos, llamémosle 1 y 3, pueden ser de 1,5 milímetros, eligiendo cada uno de nosotros el color. En mi caso yo trabajo de esta manera, con los retornos blancos, los puentes blancos, como dije. A veces utilizo cable paralelo, color blanco, dada la situación, ¿no? Por ahí a veces se complica y no se puede pasar, y podemos pasar ocupando menos espacio dentro del caño. El retorno blanco y la línea, bueno, colores reglamentarios. A veces pasa que a uno lo llaman de un domicilio, dicen que nadie tocó nada, y cuando llegamos encontramos que hay otros colores a los que uno habitualmente está acostumbrado a trabajar. Eso nos indica que manos anónimas por ahí estuvieron manipulando la instalación y al cliente le da cierta vergüenza contarnos. Verdaderamente no entiendo por qué, dado que tiene la potestad de llamar a quien quiera, pero bueno, eso nos indica que tenemos que manejarnos con un poco más de cuidado, dado que no sabemos cómo ha trabajado el otro técnico en la instalación. Igual, de todas maneras, como digo siempre, los técnicos electromecánicos estamos preparados para trabajar, ya sea con todos cables blancos, todos cables verdes o todos cables color naranja. No hay problema. Lo lindo de esto es mantener primero un orden y, en caso que sea necesario, mantener la instalación en forma reglamentaria. ¿Por qué, Tano, en un caso no es necesario mantener la instalación en forma reglamentaria? Pasa que a veces son viviendas con instalaciones existentes de hace muchos años, donde, bueno, nosotros podemos certificar que es una instalación que está en correcto funcionamiento, pero bueno, no está reglamentada como es actualmente. Entonces lo que podemos hacer nosotros es trabajar a conciencia, tratando de dejarla lo más parecido al reglamento actual. Obviamente a veces no es fácil, hay conversiones que hacer, habría que pasar por el mismo caño donde con suerte pasan los cables que están, habría que pasar líneas más reforzadas, con más cables, todo se complicaría un poco más. Pero bueno, es una cuestión de saber trabajar, saber mediar con el cliente y nada, desarrollar el trabajo lo mejor que se pueda.
Espero haber sido claro, espero haber cumplido con las expectativas sobre bastidores mixtos. Elegí traer puntos combinados y tomas y puntos comunes como para abarcar más posibilidades, dado que bueno, acá en vez de un punto podría haber un dimmer para un ventilador que se conecta de la misma manera, se alimenta con fase y se toma neutro de la caja. Podría haber cualquier cosa. Podría estar el módulo de tres toques para las lámparas LED, dado que bueno, está demostrado y comprobado que los dimmer con los LED no funcionan bien. Podría haber cualquier cosa. Esta sería netamente una caja de iluminación, o sea que podríamos trabajar en 1,5 milímetros con la ausencia del cable celeste de neutro, dado que la iluminación, la luminaria, toma el neutro desde la caja. Nosotros lo que hacemos es asistirlo con fase en caso que sea necesario prender la luz. Ni más ni menos que eso. Bueno, les mando un saludo, espero haber sido claro, les agradezco el apoyo, les agradezco el cariño y espero, bueno, mañana una nueva charlita con ustedes, mis amigos. Les mando un saludo y muchas gracias por estar. Quiero que sepan que estoy medio embromado de la garganta, por eso la voz, pero bueno, sumado a que es la segunda vez que hago el video, dado que tuve un problema técnico, pero bueno, eso es el detrás de cámara, así que les mando un saludo, espero estén bien y nos vemos mañana en otro video de Siciliano en su taller. Corte.